Por favor, que levante la mano quien ha sido víctima de la inseguridad y de la corrupción en México. Prácticamente la mayoría de las personas aquí presentes han sido víctimas de la mala administración y de la corrupción del gobierno. ¡Qué tristeza! En México, hoy tenemos 60 homicidios dolosos al día, 40 desapariciones diarias. Para tener un poquito de contraste, en el conflicto Israel-Palestino que se reanudó en 2023, hemos tenido 67,000 bajas palestinas confirmadas. Una locura. Y para darles un poco más de contexto, durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, hubieron alrededor de 13,000 civiles ucranianos asesinados. Pero en México, bueno, en el mismo periodo de tiempo, 2 años, hemos tenido 77,000 homicidios dolosos, 75,000 personas desaparecidas, aproximadamente 152,000 personas que no pudieron regresar ese día a su casa. Y digo, esos son los datos que nos da nuestro gobierno, porque sabemos que no son los más honestos del mundo, ¿verdad? Y esto es para resaltar la pésima administración que ha tenido nuestro gobierno. Para que se den una idea, de las 50 ciudades más peligrosas de todo el mundo, México tiene 20. Y del top 10 tenemos 7. ¡Ey! Pero tenemos chocolate del bienestar. Por supuesto. Una locura sin duda alguna. Inés, ¿tú te sientes segura alzando la voz en México? Tristemente, la verdad es que no. Y creo que nosotros como jóvenes, aquí los que estamos presentes en el panel, queremos sí hablar un poco en nombre de todos los jóvenes, ¿no? Todos los de nuestra generación. ¿Y qué es la situación que ahorita nosotros enfrentamos en México? Ahorita Leo y Nacho comenzaron a hablarnos sobre el tema de la inseguridad, y es que es un tema sumamente relevante para nosotros como jóvenes. Mi respuesta justamente fue que no me siento segura. ¿Pero por qué no me siento segura? Pues porque 6 de cada 10 homicidios en México son en contra de jóvenes, ¿sí? Las víctimas son jóvenes. El homicidio es la segunda causa de muerte de los jóvenes. O sea, no estamos exentos y el tema de la inseguridad no es algo ajeno a nosotros. Es algo que nosotros estamos viviendo y son estadísticas que muestran lo que vive la juventud mexicana. Y no nada más en un tema de que nosotros somos víctimas de delitos, ¿no? Como puede ser el homicidio, como puede ser amenazas, como puede ser robo, como puede ser violencia, violaciones. Pero también la juventud está sumamente vulnerable ante el crimen organizado que tiene sometido a nuestro país y que también son las cabezas que nos están gobernando, ¿no? Pero es todo el sistema de gobierno lo que está sometiendo a la juventud a ser una población vulnerable en el sentido de que está muy expuesta, ¿sí? Los jóvenes no tienen opciones laborales, ¿no? No tienen oportunidades laborales y tampoco educativas. Y las pocas oportunidades laborales que hay, pues no te dan para tener un realmente sustento digno. Pero también los jóvenes no tienen un sistema de acogimiento porque la familia no está siendo tomada en cuenta y la comunidad tampoco. Entonces, los jóvenes quedan en una situación de total desprotección bajo un Estado que está siendo controlado por el crimen organizado. Entonces, los jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Es que son susceptibles a caer en las garras de esta gran inseguridad, ¿no? Claro. De los movimientos delictivos. Otra cosa también muy importante que creo que se debe mencionar es el hecho de que la primera necesidad de cualquier ser humano es la seguridad. No el dinero, ni siquiera la salud, no que tengan muchos amigos y familia, no, la seguridad. Y si el gobierno en la prioridad está fallando de esa manera, ¿cómo creen que nos está yendo en las otras cosas? Pues claramente horrible, horripilante. Si en la prioridad del Estado, que es proveer seguridad, nos está yendo como nos está yendo, que México está peor que las zonas de guerra en cualquier lugar del planeta, pues obviamente podemos darnos una idea de cómo nos está yendo en todo lo demás, que es una locura. Y aquí es donde yo le quiero preguntar a Frida, ¿tú crees que los jóvenes
son insensibles a estos temas? ¿Tú crees que se está alzando la voz lo suficiente? ¿Cómo ves a la juventud? Pues yo creo que justo hoy tenemos dos panoramas diferentes, ¿no? Hay uno en el que sí existe una apatía y creo que lo resumiría en 3 errores particulares. El primero es que todavía hay muchos jóvenes que le temen romper la espiral del silencio, le temen a la famosa funa, ¿no? Y tampoco se trata, y tampoco es un llamado de que estén debatiendo todo el tiempo, como tanto a nosotros nos gusta entrar en debates y temas polémicos, pero sí, sobre todo como católicos, tenemos un compromiso con la verdad, y esa verdad se tiene que decir en donde se tenga que escuchar, y todavía hay un miedo a confrontar y decirlo. Creo que un segundo error que todavía seguimos cayendo, y caen algunos jóvenes, es que también vivimos en una crisis de la hipertolerancia, en donde ya existe tanto mal que vemos constantemente, que ya otra ley de aborto, que ya otro famoso se burló de la Iglesia Católica, que ya XXY, que caemos en esa tolerancia al mal y por lo mismo a tolerar el no hacer nada. Y otro de los errores que hoy caen también es el conformismo, porque si bien existe un deseo de cambio, cuando hay gente que ve, bueno, es que esta persona ya marchó o ya va a salir a marchar, o esta persona ya armó tal grupo, ¿para qué lo hago yo? ¿No? Muchos se quedan en el mejor que lo haga alguien más a que lo haga yo. Y creo que justo esto es por un lado de la moneda, pero en el otro lado creo que también existe participación activa de los jóvenes, aunque en algunos casos mal encausada, ¿no? Justo yo me cuestionaba en la mañana que tantas necesidades que tenemos en México, pero ¿por qué tantas mujeres salen justamente y desgastan tiempo y recursos a hablar a favor del aborto como un derecho, cuando esos recursos se podrían enfocar en hablar para tratamientos del cáncer, que hoy por hoy hay más posibilidad de que tú tengas un aborto a que tú como mujer completes un tratamiento de cáncer? Personalmente, a mi tía se trató en el sistema público, murió por cáncer, porque llegó un momento en el que le dijeron ya no hay recursos. Pero si ella hubiera querido abortar las veces que fueran, siempre hubiera habido una respuesta positiva para eso. Sin embargo, también, y dentro de estos temas de la participación mal encausada, creo que justamente hoy tenemos estos movimientos y estas ideologías de los que muchos con buenas intenciones son engañados hacia la causa incorrecta, ¿no? Con discursos prefabricados, beneficiando a las mismas élites y gobiernos de siempre. Cuando ellos piensan que son antisistema, en realidad están siguiendo el mismo sistema de los de arriba que quieren que sigan, el mismo discurso que quiere que sigan. Aunque creo que hoy, en particular, vemos un panorama distinto de esperanza con el tema de la marcha de la generación Z, generación a la que nosotros pertenecemos, y que como también pudimos participar y que ahora hay que entrar en detalle de contar cómo estuvo, creo que esto es un hito de quiebre para lo que se viene después, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Me gustaría añadir, Frida, antes de que pasemos al tema de la generación Z, es que hay un riesgo. Es muy bonito decir, vamos a levantar la voz, vamos a hablar de la inseguridad que está pasando en México, vamos a hablar de todos los homicidios como jóvenes. Nadie habla acerca del riesgo. Nadie habla acerca de que tú puedas ir caminando por la calle, una persona vio un video tuyo criticando al gobierno en turno y te asesine. Nadie habla de eso, ¿verdad? Hay un riesgo muy grande, pero para todas las personas que están aquí, me gustaría decirles que el riesgo de quedarnos callados ante el mal es mucho más alto que el riesgo de levantar la voz. No es... Lo peor del caso es que probablemente vieron la mañanera en la que la presidenta Claudia Sheinbaum salió a señalar influencers, jóvenes, los cuales probablemente no tienen seguridad, no tienen la manera de defenderse. Y ella los expuso. ¿Por qué no ponerse a resolver los problemas de la inseguridad, del crimen organizado en México, de la falta de educación, de la falta de salud? ¿Es más fácil señalar a los jóvenes? Es más fácil hacer eso, en serio. Qué tristeza de país, qué tristeza de gobierno y qué tristeza que no hayamos hecho las suficientes acciones para cambiar esto de una vez por todas, en serio. Y las consecuencias ya se están viendo, creo yo. No creo, estoy seguro de ello. ¿Quién de aquí ve las noticias? El que levante la mano quien ve las noticias. Una gran mayoría, pensé que iban a ser más. Y para los que las siguen viendo y para los que las dejaron de ver, creo que pueden estar de acuerdo conmigo.
que cada día nos dan una tragedia diferente. Cada vez le van subiendo un poquito al tono. No crean que esto es coincidencia. Hay una frase que dice que en la política no existen las coincidencias y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Si cada vez le van subiendo 2 rayitas al tono, probablemente sea más difícil que te sensibilices por las noticias que antes pues, te movían un poco el corazón, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Quién de aquí sigue hablando del caso de la Diabla? Esta mujer del cartel Jalisco Nueva Generación que secuestraba, prometiéndole trabajo a mujeres embarazadas, les hacía cesáreas clandestinas, las asesinaba y vendía a los niños a parejas homosexuales en los Estados Unidos. Eso en cualquier país primermundista es noticia todo el año. Es motivo de marchas, no de una, de marchas. Es motivo de que el presidente salga a pedir disculpas o en el mejor de los casos renuncie. ¿Por qué aquí en México ya nadie habla de eso? ¿Siguen hablando del campo de exterminio? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo sé que es bien difícil, pero también tenemos una responsabilidad enorme como jóvenes que estamos aquí los 4 y no tan jóvenes, porque los jóvenes no somos el pasado ni el futuro, los jóvenes somos el presente, pero todas las personas que están aquí con nosotros, yo considero que son el presente. Tampoco me gusta esto de andarnos dividiendo en subgrupos y de por sí ya el país está bastante mal. Y la responsabilidad que tenemos es muy clara, no olvidar y seguir alzando la voz. Tenemos el ejemplo más reciente, Carlos Manso. ¿Es válido que lo olvidemos en 1 mes? ¿En 2 meses? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y todas las víctimas de las tragedias y catástrofes que les mencioné antes tampoco merecen ser olvidadas. Es por eso que hago un llamado, y un llamado fuerte, no voy a ponerme a gritar porque los voy a dejar sordos, pero lo más fuerte que pueda con este micrófono de genuinamente responsabilizarnos desde nuestra trinchera y no dejar de alzar la voz. Y hoy tenemos el mejor ejemplo de eso, la marcha de la generación Z. ¿Estuviste en la marcha, Frida? Quisiera saber cómo lo viste, porque no tardan en salir a decir que se juntaron 1000 personas nada más, ¿eh? Bueno, pues nosotros hicimos una presencia express en la marcha antes de venir y yo creo que puedo decir que me conmovió muchísimo, puedo decir que me conmovió muchísimo el ver, sí, si bien estaba convocada por la generación Z, que es nuestra generación, yo vi familias, yo vi ancianos, vi gente de Uruapan que venía desde muy lejos para marchar, vi y que se unían todas las causas. Aquí no era, la bandera que alzábamos era la de México y era por una causa común, un dolor común contra la inseguridad, contra las desapariciones, contra la violencia, porque se unieron varios colectivos, se unieron las madres buscadoras, se unieron los agricultores, se unieron los doctores y se unieron familias enteras que simplemente ya también estaban hartos, como nosotros y como los convocantes y todos los participantes, de la realidad del México que vivimos. Y sí, era un mar de gente, o sea, ustedes también seguro vieron que eran testigos que la gente no paraba de llegar, de marchar y de unirse y de unirnos en una misma exigencia, justo con la misma bandera y la misma causa. Pero creo que ahora, antes de subir, ya estábamos viendo que esta marcha ya empezó a ponerse violenta, porque también les puedo decir que nunca en mi vida había visto tantos policías, nunca en la noche sola en la calle había visto tantos policías buscando cuidar algo como estaban cuidando ahora el Palacio Nacional, con policías siguiéndonos a la par, con camionetas y camiones llenos de policías, como esta vez. Y ahora, hace unas horas que empezamos a ver las redes sociales, ya estaban contra los manifestantes, que ahora sí los que estaban al pie del cañón eran los jóvenes, los que estaban recibiendo gas lacrimógeno, los que estaban recibiendo pues, los golpes, porque incluso tiraron la valla de, si no lo han seguido, para que estemos al pendiente todos, y sigámoslos apoyando, porque también pues es una lucha de todos. Creo que ese fue el sentimiento común, el que fue una lucha de todos y va a seguir siendo una lucha de todos. Totalmente. Como ya lo mencionó Frida, tuvimos una visita expresa a la marcha y tengo que decir que es una belleza. Es una belleza ver a mexicanos ya no separados entre fifís, entre chairos, entre izquierda, entre derecha.
Son estupideces esas en las que hemos caído. Y yo también caí. Y muchos hemos caído en eso. Pero somos mexicanos. Y ver esa marcha de la generación Z, todos con la misma bandera, todos con la misma intención de mejorar al país, unidos por un objetivo, es una de las cosas más hermosas que he visto en México y estoy muy orgulloso de eso. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Justamente vamos a eso. Será la siguiente pregunta. Y entiendo la frustración, la siento yo todos los días. Porque todos escuchamos, y creo que es algo en lo que no debemos caer ni debemos pecar, en todos venir a contar la misma cantaleta. Sí, mi mamá es cubana. La misma cantaleta y dale, y dale, y dale, y dale, ok, pero... ¿Y las propuestas? Tanto que nos quejamos, ¿no?, de los que están en el poder. Y las propuestas, y creo que es aquí donde nosotros tenemos que empezar a proponer. No es nada más tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Por eso, Inés, te quiero preguntar, ¿cómo no dejar que esto se quede, lo que estamos haciendo todos aquí, que esto no se quede en, ay, asistí a un evento, ay, platiqué 40 minutos y me sentí muy importante, ¿no? ¿Cómo ir un paso más allá, tanto jóvenes como no jóvenes? Claro, ahorita que Frida hacía un poquito este análisis de cuál es la posición de la juventud o qué es lo que estamos viendo de la actitud de los jóvenes ante las circunstancias que estamos viviendo, yo estoy totalmente de acuerdo en que podemos ver una juventud que sí es muy apasionada, ¿no?, que sí se indigna ante las injusticias y que sí quiere decir algo, ¿no?, y que quiere salir a decir algo. Y, por ejemplo, yo admiro mucho su podcast, ¿no?, y creo que es muy bueno para la sociedad y es muy bueno para los jóvenes. Pero creo que nosotros, por cómo hemos ido creciendo, podemos tender a quedarnos únicamente como en ese, sí me quiero involucrar en la política, pero mi involucramiento de cómo incidir en la política de mi país se queda a lo mejor en, pues voy a ver el podcast de Levi Nacho y voy a aprender muchísimo, pero me quedo allí. O a lo mejor en, pues voy a tuitear para decirle cosas a Noroña y se queda ahí, ¿no? Podemos tender a hacer eso como jóvenes, ¿no? O como decía Frida, a mal canalizar este de no quiero ser indiferente, ¿sí? Esta pasión, porque quiero hacer algo, porque soy joven y porque tengo la energía y porque muchas veces tengo el tiempo, pero entonces nada más me muevo por impulsos que son momentáneos. Entonces ahorita vimos una muy buena reacción ante el lamentable asesinato de Carlos Manzo, que tuvo como consecuencia esta marcha del día de hoy, pero no podemos permitir que se quede únicamente ahí, ¿no? Nada más como para ponerles algunos ejemplos. Frida y yo trabajamos durante varios años en una asociación civil juvenil pro vida. Y lo que más veíamos entre los jóvenes, gracias. La verdad es que una gran iniciativa por parte de Frida. Comenzamos cuando teníamos 18 años, 17, 18 años, y creció a todo el resto del país. Pero uno de los grandes retos que nosotros veíamos es que cuando había una marcha, cuando había una iniciativa de ley, cuando había una resolución de la Corte, todos estaban allí, ¿sí? O sea, los jóvenes se reunían y teníamos muchísima respuesta ante las convocatorias. Pero después en el día a día, cuando teníamos que hacer pues, el trabajo que es necesario hacer y que a lo mejor y no tienes los reflectores o a lo mejor y no tienes como una cosa en concreto que te está motivando ahí es cuando bajaba mucho la participación. Entonces creo que uno de los más grandes retos es que nosotros como jóvenes no dejemos que esa llama que se prende ante las injusticias y que es muy buena, dejamos que se vaya apagando, ¿sí? Y en los últimos meses, gracias al movimiento Viva México, he podido pues, dirigir la Secretaría de la Juventud del movimiento y la verdad es que ha sido una de las más grandes bendiciones.
he podido conocer a muchísimos jóvenes de todo el país con muchas cualidades, con muchísimos talentos y con muchas ganas, o sea, una intención genuina de hacer algo por su país, pero que muchas veces no tienen las plataformas, ¿sí? Y que no tienen justamente esta guía que los pueda seguir motivando constantemente a hacer lo que hay que hacer en el día a día, porque hay que hacerlo, porque si no, no se logra nada. Si nada más respondemos ante ciertos incentivos muy puntuales, pues no vamos a lograr un verdadero cambio. Pero si tienen una plataforma y si tienen la guía, que yo aquí le pasaría la batuta a todos ustedes, que a lo mejor no son de la generación Z, pero que ya tienen más experiencia y que también tienen estas ganas y esta necesidad, pues que por favor nos acojan y que por favor nos puedan guiar con su experiencia, con lo que ustedes ya han hecho, porque sí hay muchos jóvenes que tienen las ganas, pero no hay que dejar que esa llama se vaya apagando o que se vaya haciendo más pequeña. Claro, dirías que no quede solo en una marcha de un día. Ese es el llamado. Clave, sí. ¿Frida? Bueno, yo creo que no existe, complementando un poco lo que dice Inés, yo no creo que exista, o sea, un llamado en específico. Yo creo que hay múltiples llamados. Y creo que de ahí cada uno tiene la responsabilidad. Ahora que nos preguntaban cuáles son las propuestas, pues es que cada uno tiene talentos particulares que puede poner al servicio. Hay una frase que me gusta mucho, que creo que la decía San Juan Pablo II, que era: donde se unen tus talentos y las necesidades del mundo, ahí está tu vocación, ¿no? Al final, si hoy pudimos quitar banderas para salir y marchar por una causa común, es porque seguíamos con los talentos que cada uno tenía, desde algo pequeño como porque veíamos gente que iban bandas de guerra, o sea, que ponían su talento de poner la música. Veíamos a los ancianos, ellos apenas podían caminar, pero nos demostraban con su experiencia y su fortaleza el testimonio de querer algo para el futuro, para nuestro futuro, ¿no? Ellos ya habían trabajado y seguían trabajando por nosotros, era un testimonio de fortaleza. Entonces, hay múltiples llamados, pero la responsabilidad de encontrar en qué actuar es individual. Aquí nos gustaría decir, bueno, sigan a tal partido o hagan tal cosa o firmen tal cosa, pero creo que hay del universo, de todos los que estamos aquí, de los movimientos conservadores, siempre se van a necesitar manos y es ahí donde nuestra voluntad tiene que entrar. Y regresando a lo que mencionaba Inés sobre Jubi, yo me acuerdo que cuando iniciamos teníamos 17 y la verdad nadie nos tomaba en cuenta, o sea, nos invitaban a eventos de jóvenes y no nos ponían otra responsabilidad más que servir el café y estar sentados y decir, pues sí vinieron jóvenes y se acabó. Pero en el momento en el que nosotros tomamos esa voluntad y decidimos que en nuestras manos estaba hacer los cambios que no veíamos que se estaban haciendo, Jubi llegó a ser en la organización Provida, de las organizaciones Provida más grande de México. Estábamos en 20 estados, dirigidos solo por jóvenes. Y nuestra voluntad, y ya, porque no teníamos tampoco recursos, o sea, realmente poníamos nosotros de lo que teníamos, de lo que nos daban nuestros papás, vendíamos stickers, vendíamos sudaderas, pero porque estaba ahí la voluntad. Y para terminar, yo quisiera, en esta reflexión, hay otra frase que también me encanta, que es de Santa Catarina de Siena, que dice que si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Y es la invitación a hacer que el mundo arda, no en una marcha, literalmente, sino a que con nuestros talentos, estos pequeños cambios se empiecen a dar desde la familia, desde la escuela, con nuestro testimonio, porque no se necesitan hacer cosas grandes también para hacer cambios. Yo trabajo en Citizen Go, una plataforma global que hace campañas contra la ONU, la Unión Europea, la OEA, y llevamos la voz de los ciudadanos. Y a veces simplemente firmar, esa firma le va a llegar al el eurodiputado directamente a su correo y nosotros vamos a estar afuera diciendo 20,000 personas nos respaldan. Y eso mismo va a pasar ante la ONU y eso mismo va a pasar ante la OEA. A veces en lo pequeño también se hacen cosas grandes y eso también le tenemos que dar mucho valor. Estoy completamente de acuerdo. Yo también quiero hacer un llamado para hablar de soluciones, ¿no? Creo que sería muy fácil que yo ahorita les dijera, pues vamos a dejar de emitir deuda. No, pues, ¿cómo le hacemos, no? Tenemos un país que está en déficit por años, ¿cómo dejamos de emitir deuda? Bueno,
Creo que el primer punto es la preparación. La preparación de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Ahorita estamos todos preparándonos. Yo ahorita estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo de Inés, estoy aprendiendo de Frida, estoy aprendiendo de ustedes, estoy aprendiendo de los comentarios que me dan, la retroalimentación, porque es clave prepararnos. Y parte de la preparación, y creo que aquí la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo, es la libertad. La libertad de no ser censurado, cosa que incomoda mucho, mucho en este país, porque quieren censurar a cualquier persona que piense opuesta a ellos. Nosotros no nos vamos a callar y hacemos un llamado a que ustedes no hagan lo mismo. Ustedes no se tienen que callar. Esa es la realidad. Y también es un llamado a no callar a las otras personas, porque nosotros no tenemos que dejar de alzar la voz para que las demás personas puedan seguir alzando la voz, porque no somos iguales. Nosotros queremos un buen México. No estamos de acuerdo en callar personas porque no nos gustan sus ideas o nos incomodan, ¿no? Este tema de la batalla cultural. Alejo el micrófono porque si no los iba a dejar sordos, perdón. Pero es un tema que sí van las ideas. Y ahorita lo estamos haciendo. Después, la influencia, ¿no? ¿De qué sirve que todos seamos las personas más inteligentes del mundo si cada quien está en su casa encerrado? También este es un llamado, sobre todo a los jóvenes que somos los que vamos empezando esta carrera de vida, ¿no? Hay que convertirnos en personas influyentes. Una persona influyente y que al mismo tiempo es una persona preparada va a hacer un cambio bueno a su país. Y esto otra vez, lo que estamos todos haciendo. Están intercambiando contactos, muchos ya nos intercambiamos el número, porque estamos haciendo eso. Pero no que quede solo hoy, que esto siga. Me gustaría también darle las gracias al señor que se paró de su asiento y dijo que dijéramos propuestas, porque es lo que hace falta en México, propuestas. Yo sí voy a proponer algo que he visto a través de mi vida y que me he dado cuenta de. Al mexicano se nos ha enseñado que el mexicano es agachón, que México es el patio trasero de Estados Unidos. Siempre lo ha sido, ¿verdad? Que México fue conquistado por los españoles y nos torturaron tanto que cargamos con una cruz en nuestro pecho todos los días. Hace falta que los papás, hago un llamado a todos los papás que están aquí, que se tomen el tiempo con sus hijos y que les enseñen, que los eduquen, porque ya se acabó ese México agachón que se deja someter ante cualquier gobierno. Yo quiero que eso se acabe, quiero que nos demos cuenta que somos mexicanos, tenemos que prepararnos, como lo mencionó Nacho, tenemos que tener educación, tenemos que saber nuestra historia. Somos uno de los países con recursos naturales, podemos ser una potencia mundial. México puede ser una potencia mundial. Pero ¿qué pasa? El gobierno está envenenando la mente de los más jóvenes. Les recomiendo a muchas personas que se metan a investigar qué están haciendo con los libros de la SEP de los niños de primaria. Una porquería. Están enseñándole infancias trans, están enseñándole cosas acerca de la madre tierra. ¿Eso es algo que un niño de primaria debería de estar aprendiendo? No lo creo. Deberíamos de estar aprendiendo matemáticas, ciencias, historia, para salir adelante y formar un buen país. Yo también solo quería agregar que, de acuerdo al INEGI, somos 30 millones de jóvenes. O sea, son 30 millones de oportunidades para hacer algo diferente. Y eso me impresionó en la mañana que estaba viendo el número, cuántos somos y cuántas manos hacen falta cuando pedimos que se haga algo, cuando pedimos que salgan, cuando pedimos que firmen. Les dejo el número, 30 millones de oportunidades. Y otra vez un dato que no quiero bajarles los ánimos a nadie, pero es necesario. Luego, cuando tenemos este hartazgo, queremos solucionar todos los problemas, en este caso de México, en un día. No va a pasar. No va a pasar. Mañana el PAN no se va a volver el mejor partido de México, mañana Morena no se va a volver un partido coherente. No va a pasar. A Andrés Manuel López Obrador, y tenemos muchas diferencias, le tomó 18 años llegar a la presidencia de este país. Creo que no hay que pecar de grandeza y creer que vamos a solucionar un México que lleva muchos años cada vez peor, cada vez más violento, cada vez con menos oportunidades, que lo vamos a solucionar en un día, en un mes, en un año. Creo que eso sería pecar de ignorancia también. Es por eso que yo estaba haciendo un llamado a que nos preparemos, a que seamos influyentes. Pero el más importante, no sirve de nada si tenemos 20 personas influyentes que no se están organizando entre ellos. El punto número 3, el más importante, es la organización.
poner a esas personas influyentes e inteligentes y preparadas en el mismo lugar, parte de lo que estamos haciendo aquí también. Así es como genuinamente se cambia un país. Ya hicimos la marcha, ya todo el mundo está volteando a ver a México, es algo bueno. ¿Qué vamos a entregarle después a esa gente que no sabe dónde voltear? ¿Cómo se sintieron en las elecciones? ¿Les gustaba algún candidato? Los quiero escuchar. ¿Les gustaba algún candidato? ¿Cuántas personas no creen que se sienten así en nuestro país? Es una auténtica locura. Y después regresamos al mismo problema. Nos dicen que los jóvenes pues, no nos interesa la política. Pues es que no nos interesa. Mira lo que nos están presentando. La oposición trotskista. Hazme el favor. Háganme el favor. Necesitamos presentarle una opción real a las personas. Esa opción real tiene que ser para todas esas personas que están hartas de los que estuvieron 70 años, que están hartos de los que estuvieron 12 y que están hartos de Morena que lleva 7. La solución no es regresar a lo mismo, y perdónme por lo que voy a decir, soy como cuando el maestro va a decir una grosería, perdónme. Para mí la palabra estupidez, ser estúpido, significa esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. No seamos estúpidos. Es lo que quiero invitar a todos. Gracias, Nacho. O sea, en el mismo sentido que estabas mencionando, creo que sí es algo muy tangible que podemos ver en los jóvenes, que no existe una representación. No hay una representación, no existe hoy en día en México. Ningún joven se siente cómodo con ninguna de las opciones que tiene enfrente. Entonces, si queremos llegar al cuál es lo que necesitamos y cuál es esa propuesta, por ejemplo, que nos estaban pidiendo, pues es que lo que necesitamos es poder tener una opción, ¿sí? Lo que les mencionaba antes, los jóvenes hay muchos que tienen muy buenas intenciones y que tienen muchos ánimos y que tienen muchos talentos que ofrecer, pero si no existe un vehículo en donde sean capaces de poner ahí al servicio de los demás sus talentos, su esfuerzo, su tiempo, lo que tengan para ofrecer, pues es que de poco sirve. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo también me sumo a este mismo llamado de que necesitamos una organización concreta como ciudadanos, que realmente estamos preocupados por las necesidades de México y poder ofrecer una solución. Ahorita, hace unas ponencias, escuchaba la de Cristian Camacho, que pues de manera en la que yo concuerdo mucho, decía es que nos tenemos que enfocar en cuáles son las verdaderas necesidades. O sea, no es que no nos importen las necesidades de las minorías, ¿no? Pero que realmente como se tiene que basar una política pública es para ver el bien común. Entonces tenemos que ponernos a analizar qué es lo que le hace falta a México, cuáles son esas necesidades inmediatas. Comenzamos hablando de la inseguridad, pero realmente son muchos los temas que hay que atender en México. Entonces, sí creo que es fundamental que nos tenemos que organizar como ciudadanos bien intencionados, que queremos un país seguro, que queremos un país donde podamos tener empleos dignos, donde se nos puedan garantizar nuestros derechos, donde nos podamos expresar libremente, donde podamos tener nuestras familias como un núcleo básico de la sociedad sólido, fuera de adoctrinamiento. Pero tenemos que nosotros dar ese paso de comprometernos realmente con lo que podamos y entonces poder tener ese medio por el cual podamos incidir, porque sin que ese exista, pues de poco sirve lo que nosotros digamos aquí, ¿no? Pueden ser palabras que se queden en el aire y esa no es la intención. Me gustaría que, creo que ya hemos escuchado bastantes ponencias, ahora me gustaría que ustedes visualicen el México que todos queremos. Cada uno, dentro de su cabeza, quiero que piense, ¿cuál es el México que yo quiero? Yo les ayudo un poco con el México que yo quiero. Yo quiero un México con seguridad, donde mis hijos no tengan que sufrir la inseguridad que yo sufrí de pequeño, donde mis hijos puedan salir a un parque a jugar perfectamente, sin que sufran que alguien los secuestre, que los utilice para tráfico de niños. No quiero eso.
¿Saben qué también quiero? Un México donde el sueño americano significa largarse del país y llevarte a toda tu familia, para que luego te deporten, para que luego te traten como un animal, porque en tu país no te pudieron dar las condiciones correctas para florecer, para que termines tu título universitario y tengas un buen trabajo, formes una familia y salgas adelante. Ese es el México que yo quiero, un México que esté orgulloso de ser mexicanos, un México en el cual no nos da pena decir viva México, no nos da pena representar nuestra fe, no nos da pena decir viva Cristo Rey, porque en México, un dato interesante, somos 75% católicos. Y aún así, a algunos de nosotros nos da vergüenza decirlo. Entonces, quiero que visualicen esto, este México tan hermoso que en verdad podemos conseguir un México para las futuras generaciones, que va a ser una potencia mundial y que va a ser un México del cual estemos orgullosos. Pero hay que estar todos en la misma página. Todos tenemos que tener las mismas ideas, los mismos objetivos y dejar de separarnos entre nosotros. Todos somos mexicanos y tenemos la misma bandera. Entonces hay que tomar manos en el asunto, hay que hablar entre nosotros, hay que juntar ideas, hay que juntar planes. No hablo acerca de un partido, pero algo más allá de eso. Un país unido, el cual quiera hacer un cambio de una vez por todas, porque yo ya estoy cansado. ¿Ustedes están cansados? Cansadísimos. ¿Quién más está cansado de este país? Hace falta amar aún más a nuestro país. Hace falta un nacionalismo mexicano. Un nacionalismo mexicano sería un país en el que ustedes, donde ahora ven tragedias, verían desarrollo. Donde ahora escuchan las noticias, todas las tragedias otra vez que están pasando, escucharían que México está en boca de todo el planeta, porque no seríamos top 10, top 9, top 8, estaríamos dentro del top 5 de potencias mundiales. Sí se puede. Somos más de 130 millones de personas. Tenemos acceso a 2 océanos diferentes. Tenemos a la gente más trabajadora, a la gente más amable del planeta. Cuando llega un mexicano a cualquier lugar del mundo, es bien recibido. Pero no somos bien recibidos ni en nuestra propia casa, en nuestro propio país. Hago un llamado a que eso cambie. Otra vez hago un llamado a prepararnos, a volvernos seres humanos influyentes. Y no digo en posiciones de poder, influyentes en tu colonia, influyentes en tu familia. La familia es la institución más importante y más probada de toda la historia de la humanidad. Y la estamos dejando abajo. No la dejemos abajo, organicémonos. Y yo los invito a cambiar México. ¡Viva México! ¡Viva México! Que nos hagan unas preguntas rápido, tenemos un poquito de tiempo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Le acercan un micrófono o grita? Ay, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues este es un mensaje para todos los mexicanos, decirles que México no es un país laico. México está marcado por el dedo de Dios, escribió al arcángel divino. Nuestro himno nacional invoca a Dios. Es en nuestra simbología, como lo estaba mencionando hace rato, es importante no olvidarlo, que el águila vence a la serpiente, que significa el bien contra el mal. México no es un país laico, y quien no ponga en primer lugar a Dios, entonces que no cante el himno nacional, ya que invoca a Dios. Viva México, viva nuestra patria, y no se olviden de la sangre derramada, de nuestros antepasados que sufrieron humillaciones y lo que actualmente estamos padeciendo, ¿no? Relativamente. Viva nuestra Constitución, hay que defenderla capa y espada, y no hay que ser antipatrióticos. Quien no, que no cante el himno nacional. ¡Viva Cristo Rey, Rey de Reyes, el ¡Viva! Alfa y el Omega! ¡Viva Cristo Rey! ¿Alguien más quiere preguntar? Tenemos espacio para una pregunta. Acá. Bueno, échate un grito. Bueno, estimados ponentes, estimado quórum, me presento, yo soy Javier Alejandro Vázquez Ayala. Nacho y Leo, soy un gran admirador de ustedes, los veo casi diario. Entonces, yo quisiera comentar algo y preguntarles desde su propia experiencia.
Yo soy un joven que me dedico más a la parte social, me dedico más a la parte empresarial y a la parte política. Nunca he entrado, nunca me he desarrollado en este ámbito. ¿Por qué? Porque tal vez por falta de interés, tal vez por un sentimiento de, ok, puedo decirlo lo que sea. Puedo decir que Noroña tiene su casa de 12 millones de pesos. Puedo decir que se fue a Palestina en vez de estar llorando por su propia situación en México. Tal vez por eso es que no me he metido, porque digo, tal vez nada cambie, pero desde la parte ustedes, ¿qué me recomendarían a mí para ser un influyente dentro de lo que yo hago, que es representar al empresariado juvenil en la Cámara de Comercio, en la parte social de filantropía, de acciones sociales? ¿Cómo me puedo yo centrar en esta parte de cambiar a mi propio país? De hacer desde mi propia trinchera, que es el empresariado y la parte social, cómo puedo cambiar a mi propio país, a mi propia juventud e inspirar a otros a hacer un cambio para mi propia juventud y mi propio país. Muchas gracias. En mi opinión, mencionaste que nunca te has metido en política. Creo que estás equivocado, estás haciendo política el día de hoy. Esto es hacer política. La política no se hace en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en la mañanera de nuestra presidenta. La política es esto, intercambiar ideas, escucharnos y alzar la voz con un propósito en común. La política es muy importante para dejarla en manos de políticos. Eso por el primer punto. Y punto número 2. Y esta es una invitación a todos los empresarios. Hay que ser buenos patrones. No quiero que piensen que estoy cayendo en un discurso que no me gusta nada, pero esto sí es verdad. El empresario no es nada sin sus trabajadores y el trabajador no es nada sin el empresario. Yo te invitaría a que desde tu trinchera, que es tu empresa o tus empresas, seas un buen patrón, que haga que un padre de familia, una madre de familia puedan llegar más contentos a su casa. Vas a cambiar millones de vidas así. Es lo que yo te invitaría. Perfecto, muchas gracias. Ya nos pasamos del tiempo, no sé si nos vayan a regañar, pero bueno. Chicos, a mí también me encantan sus podcasts, también los sigo muchísimo. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes que tienen tanta influencia con los jóvenes, ¿por qué no mencionan más seguido a Movimiento Viva México? Sabemos que Generación Z y todo lo que ahorita están haciendo llevan un riesgo muy grande. A mí me han estado invitando muchísimo a sus marchas y yo siempre he dicho, el ir no van a ganar mucho, nada más hacer ruido. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene todas las de ganar. Tiene a los policías, a los militares, a los marinos, a la policía y encima a los narcotraficantes. ¿Por qué no invitar ahora a todas estas personas que están en la marcha que se unan a Movimiento Viva México? No la estamos teniendo fácil. Yo soy coordinadora de Baja California Sur y créanme que para juntar firmas es estar caminando y estar tratando de convencer a las personas. Si ustedes nos ayudaran un poquito más en darnos a conocer y quizás invitar a esta generación que esté marchando, posiblemente pudiéramos alcanzar nuestro objetivo anhelado más pronto de lo que estamos pensando. Primero que nada, invitamos a todos a ver nuestro podcast con Eduardo Verástegui. Empezamos por ahí. Y estoy totalmente de acuerdo contigo también. Creo que hablando por Leo y por mí un poco, parte de nuestra influencia ha sido más que pedir a las personas que voten por un partido político, informarlas, y naturalmente esas ideas las van a llevar al Movimiento Viva México, que es lo que estamos tratando de hacer. No tanto, tienes que votar por este porque nosotros queremos que este sea el bueno. Entiendo lo que dices, pero al final lo que estamos buscando es que lleguen por su propio pie, informarlos con la verdad y que al final acaben en el lugar correcto. Unas últimas palabras. Nosotros levantamos la voz por los mexicanos, por los jóvenes mexicanos y tratamos de poner nuestro grano de sal. Y nosotros tratamos de impulsar a los mexicanos a que abracen esas ideas que tiene Movimiento Viva México, pero está en la decisión de los jóvenes si se van a unir al movimiento o no. Nosotros somos
esas personas que van a poner ese grano de arena. Como ya lo dijimos antes, tenemos un podcast con Ferdinand, tenemos un podcast con Eduardo, lo pueden ir a ver y creo que eso será suficiente. ¡Viva México! ¡Viva México! Y viva Cristo Rey. A los chismosos mentirosos que no tienen nada que hacer, que están pensando, si es que piensan un poquito nada más en